Vamos a hablar ahora del concepto de fuerza. Primero vamos a ver algunas experiencias. Aquí tenemos a un observador jalando una caja con un ángulo de 30 grados. Es un aparato para medir fuerzas. Entonces, esta es una fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque va a estar jalando el hilo. Entonces aquí tenemos cómo se representa esta fuerza. 10 newtons con un ángulo de 30 grados. Esto es lo que ve el aparato de medición. Y aquí una flechita que indicaría 10 newtons. Aquí tenemos un ejemplo de compresión de fuerzas. Aquí tenemos un palo y con eso está empujando a la caja, pero hay una fuerza de compresión. Igual se va a representar por un vector de 10 newtons y un ángulo en este caso de 45 grados. La fuerza es un concepto que ¿de dónde sale? Tenemos la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración se define como distancia recorrida entre el tiempo al cuadrado. Tenemos dos conceptos, el concepto de distancia y el concepto de tiempo. Una vez definido el tiempo y definida la distancia, se puede definir la aceleración. Ahora en la segunda ley tenemos un problema, F y masa. Aunque la masa es algo del dominio público, es algo conceptual que uno nace con el concepto de masa. Sin embargo, el concepto de fuerza se puede definir como m por a. Esto estamos asumiendo que el concepto de masa está bien definido, que también la masa la podemos definir como fuerza sobre aceleración. Bueno, esto siempre va a ser un tema de debate conceptual. En algún momento se tiene que dar como un hecho, ya sea la masa o la fuerza, y ya de a partir de ahí se definen las otras dos cantidades. Ahora vamos a seguir trabajando con fuerza. Por ejemplo, aquí tenemos la aplicación de dos fuerzas, F1, F2. La resultante va a ser la suma vectorial de estas dos, nos da la fuerza resultante. Es una suma vectorial entonces. Aquí tenemos ejemplos de las magnitudes de las fuerzas típicas. Por ejemplo, la fuerza gravitacional del Sol sobre la Tierra es de 3.5 por 10 a la 22 newtons, sin duda una fuerza muy grande. El empuje de un transbordador espacial durante el despegue es de 3.1 por 10 a la 7 newtons. El peso de una ballena azul grande es de 1.6 por 10 a la 6 newtons. La fuerza de atracción máxima de una locomotora, 8.9 por 10 a la 5 newtons. Peso de un jugador de fútbol americano, 1.1 por 10 a la 3 newtons. Peso de la manzana mediana, 1 newton. Peso de los huevos de insectos más pequeños, 2 por 10 a la menos 6 newtons. Atracción eléctrica entre el protón y el electrón de un átomo de hidrógeno, 8.10 a la menos 8 newtons. Peso de una bacteria muy pequeña, 1 por 10 a la menos 18 newtons. Peso de un átomo de hidrógeno, 1.6 por 10 a la menos 26 newtons. Peso de un electrón, 8.9 por 10 a la menos 30 newtons. Y la atracción gravitacional entre el protón y el electrón en un átomo de hidrógeno, vean lo pequeño que es, 3.6 por 10 a la menos 47 newtons. Vean la diferencia con este resultado y la fuerza de atracción entre protón y electrón. Aquí la tenemos. Son muchos ceros de diferencia. Aquí tenemos cómo la fuerza se puede descomponer en sus dos componentes Fy y Fx, de tal manera que esta F es la suma vectorial de sus dos componentes. Como ya habíamos visto previamente, f de x va a ser f por el coseno de teta y la Fy va a ser f por el seno de teta. Si hubiera más fuerzas acá, la suma se haría descomponiendo todas sus componentes en x y en y, y sumar respectivamente la suma de fuerzas en x y la suma de fuerzas en y. Esto que estábamos viendo aquí, dos observadoras jalan Fx y Fy. Esto es lo mismo a lo que hace este observador jalando en F. Esa es la superposición de fuerzas. Sin duda el concepto de fuerza no es sencillo, aunque nacemos con este concepto, pero hace algunos siglos no era tan trivial.